Muy bien. ¿Todo listo para comenzar? Bien. Recuerden siempre tener los elementos de trabajo cerca. O sea, una carpeta para ir anotando todo lo que se va tratando en clase y la otra carpeta para los trabajos prácticos. Ahí hay algunas novedades con respecto a las fotos de los ejercicios. ¿Sí? La carpeta fundamentalmente es para ustedes, para que las entiendan. Vemos que hay carpetas hechas un poco a las apuradas. En alguna le falta el membrete, dijimos que el membrete tiene que tener el nombre de ustedes, el curso en que están inscritos y el año que estamos cursando. Tienen que numerar las hojas y hacer los ejercicios para que después ustedes con una mirada lo entiendan. Hay alumnos que han hecho, que han marcado los ejercicios de una forma espectacular, que han resaltado determinadas cosas como para que se vean claramente en la tabla. Hacer una tabla es marcar columnas y filas y ver claramente lo que hay en el interior de esa tabla, que esté ordenado como para que se pueda entender fácilmente. Encontramos que algunos no hicieron tablas, pusieron las fórmulas así nomás. Y esas fórmulas son la base de todo nuestro estudio. Es por eso que en estas dos oportunidades les pedimos los gráficos de los sistemas de coordenadas y ahora las tablas de campos estáticos y ecuaciones de Maxwell, porque eso va a ser nuestra referencia. Entonces, así como había dicho el otro día uno de los alumnos, si teniendo en la guía de actividades, la carpeta de actividades, el espectro electromagnético nos va a servir de base para todo lo que hablamos de frecuencia. Teniendo la tabla de ecuaciones de campos estáticos, vamos a saber de dónde salieron las ecuaciones de Maxwell. Teniendo las ecuaciones de Maxwell expresadas de las tres maneras, nos va a resultar muy útil cuando las tengamos que aplicar. ¿Sí? Entonces, por favor, a mejorar la prolijidad de la carpeta es fundamentalmente para ustedes. No queremos carpetas a las apuradas. Hay quienes han pegado una fotito, se ve que hecha de un borrador, no de la carpeta real. Lo que nosotros necesitamos es que vayamos haciendo la carpeta real, la carpeta que les va a servir a ustedes para repasar cuando tomemos el primer integrador. ¿Estamos? Y hay alumnos que están pidiendo el turno para ir viendo la carpeta para ver cómo va avanzando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Habrán encontrado de que ya a partir de la semana pasada ya está figurando la asistencia a las clases virtuales. Eso, después, como dice el reglamento, se va a transferir a una nota en autogestión, que va a ser una nota referencial. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Respecto al parcialito que tuvimos el otro día, ¿esa nota, qué pasa con esa nota? ¿De qué sirve? Para ustedes, para saber si lo saben hacer o no. Ah, era como un simulacro. Supóngase que hoy. No. O sea, todo tiene mucho valor, porque supóngase que hoy terminaran las clases. Supóngase que hoy definen, terminamos las clases. Aquel que tenga 80% de asistencia, el cuestionario con 7 o más de 7,
y las tareas de actividades subidas, presenta la carpeta, le hacemos un coloquio y tiene aprobación directa. El que tiene 80% de asistencia a las clases, no logró un 7, sacó un poco menos, puede regularizar. Y el que no logró el 80% de asistencia, tendrá que cursarlo el año que viene. ¿Sí? O sea, todo suma. Todos, Profe, o sea, sí. ¿pero el cuestionario ese que hicimos la otra vez? ¿O el que va el integrador, digamos? ¿Cómo? No, estoy diciendo que si hoy terminaran las clases y tuviéramos que evaluarlo, la evaluación sería esa. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, si nosotros podemos tomar los integradores como corresponde, hacer todas las actividades como corresponden, bueno, evaluaremos a final de año. Pero le estoy dando un ejemplo de qué es lo que pasaría hoy, si hoy terminaran las clases. ¿Sí? Listo, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Profe, una consulta Sí, con respecto a la asistencia. sí. Eh, si yo curso, ponele, los lunes en este horario y los martes en el de la noche, ¿hay algún problema? No, ningún Con problema, respecto se integran las notas, las asistencias. a la facturación. Lo que sí después, para el momento del integrador, ya ahí vamos a definir quiénes están a la tarde y quiénes están a la noche. ¿Sí? Bueno. Eso Sí. sería la semana 16, profe. Cuando Primer tengamos todo el integrador. material. Si nosotros vamos avanzando y terminamos en la semana 14, tomaremos el integrador en la semana 14. Todo depende de cómo vayamos nosotros. Hasta la unidad 9. ¿Sería? No. ¿O hasta donde llegue? Usted tiene la guía de actividades. Sí. Observó la primera hoja donde están. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahí le dice todo. El Fíjese, cronograma. Ok. acá tenemos el cronograma, Sí, ese. pero en la guía de actividades. Ya le digo. Nosotros estábamos acá. En los 4 integradores tendríamos que tener más de 7 en cada nota. Así sería. 7 o más de 7. 7 o más. 7 o más. Ok. Y Entonces, hay un acá solo tenemos recuperatorio. condiciones, un solo recuperatorio. O sea, el que sale mal en 2 integradores, ya lamentablemente no puede ser. Perfecto. O no puede aspirar a regularizar o a aprobar directamente. Entonces, nosotros terminamos condiciones de contorno. Empezamos con ecuación de onda electromagnética. ¿Sí? Empezamos ya una unidad nueva, que es quizá la más larga de esta parte y la más interesante porque reúne todo lo que nosotros hemos visto. En la parte práctica tendríamos que marcar el 23, 24 y 25. ¿Sí? Acá es donde nosotros tomaríamos el primer integrador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, si bien nosotros el otro día terminamos con factor de disipación, o sea que algunos también alumnos ya nos estaban preguntando si lo pueden ir haciendo. Recuerden que los ejercicios tienen que estar en orden en la carpeta cuando los muestren y solamente tienen que estar los ejercicios. Entonces, el 38 y el 39, ustedes ya están en condiciones de hacer. De acuerdo a lo que vimos el otro día, lo vamos a marcar acá con
38 y 39 ya estarían en condiciones conociendo el factor disipación. Si hoy tenemos tiempo, en una de esas hacemos también otra actividad aplicando condiciones de contorno y factor de disipación. Vamos a ver cómo se da la cosa. Bien, entonces nosotros empezaríamos con ecuación de onda electromagnética. La ecuación de onda electromagnética nosotros la vamos a analizar en un medio continuo. Es decir, que la unidad temática número 4 la unidad temática número 4 es ecuación de onda. En medio continuo. Ecuación de onda en medio continuo. Es decir, que nosotros vamos a tener un medio que va a tener mu sub 1, epsilon 1, sigma 1. Y esto va a ser hasta el infinito, no va a cambiar. Vamos a tener un generador que nos va a dar una E sub I, un campo eléctrico incidente, y una frecuencia. Pero aparte, este medio está alejado de las antenas. Por lo tanto, decimos que ρ es igual a 0. No hay cargas. Quiere decir que cuando nosotros hablemos de la divergencia de D, va a ser igual, vamos a recordar, a ρ va a ser igual a 0. Es decir, que la divergencia del vector de desplazamiento y, por supuesto, la divergencia de la inducción magnética, en estas condiciones van a ser 0. ¿Por qué suponemos que no hay cargas? Porque estamos lejos del generador. ¿Eh? Estamos lejos del generador. Entonces, nosotros vamos a partir de las expresiones que hemos encontrado de las ecuaciones de Maxwell. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primera ecuación. Vamos a trabajar con las formas como, para no confundirnos, vamos a trabajar con la forma vectorial de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la primera ecuación la vamos a escribir como el rotor de la intensidad del campo magnético es igual a sigma por E más la constante dieléctrica, la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo.
la segunda ecuación de Maxwell, el rotor del campo eléctrico es igual a menos mu, la derivada de la intensidad del campo magnético con respecto al tiempo. Estas dos son sin definir forma de onda. Sin definir la forma de onda. Y después vamos a tener la primera ecuación de Maxwell como rotor de H por E a la J omega T más igual a sigma más J omega epsilon por el campo eléctrico por E a la J omega T. Y la segunda es el rotor del campo eléctrico por E a la J omega T igual a menos J omega mu campo magnético por E a la J omega T. Y esta va a ser la forma fasorial. Forma fasorial. Fasorial. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con primera y segunda ecuación de Maxwell. ¿Pero qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar sin definir forma de onda. Hacemos primer desarrollo. Y después hacemos el segundo y tercer desarrollo con la forma fasorial, pero acá vamos a considerar que la conductividad es igual a 0 y acá la conductividad distinta de 0. ¿Sí? De esa manera vamos a encontrar la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell. Este es un desarrollo, o sea, se puede pedir cualquiera de los tres desarrollos. Es un desarrollo que se evalúa después. Ustedes tienen que saber, cuando le preguntamos de dónde sale la ecuación de onda, tienen que decir a partir de las ecuaciones de Maxwell y hacer el desarrollo que vamos a hacer ahora. Ya sea que se le pida sin definir la forma de onda o la forma fasorial, ya sea con conductividad igual a 0 o con conductividad distinta de 0. Nosotros vamos a ver que la segunda y la tercera, haciendo la tercera, la segunda después cuando nosotros hacemos el sigma igual a 0, cuando hacemos sigma igual a 0, nos queda el segundo desarrollo. O sea que van a ser exactamente iguales haciendo la conductividad al tercer desarrollo, haciendo la conductividad igual a 0. ¿Sí? Los procedimientos son los tres exactamente iguales. Nada más que llegamos a diferentes resultados y vamos a analizar cada uno de esos resultados para que ustedes lo entiendan. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Yago Mansur, ¿entendió claramente lo que hemos dicho? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a hacer tres desarrollos
y después vamos a analizar la diferencia que tiene cada uno y para qué lo hace. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos vamos a hacer una prueba de hacer los tres simultáneamente para que ustedes vean. Por lo menos la primera parte la vamos a hacer los tres. Vamos a hacer así. Vamos a ver cómo sale. ¿Se ve ahí la página dividida en tres? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Yo creo que va a ser más fácil ir haciéndola a las tres juntas para ver justamente coincidencias y diferencias. Entonces vamos a poner acá, sin forma de onda, esto es inédito, es la primera vez que lo vamos a hacer simultáneamente en los tres casos, ¿eh? Modelo 2021. Esto. Sin forma de onda, forma fasorial con sigma igual a 0, forma fasorial sigma distinto de 0. Entonces vamos a escribir de nuevo, para que tenerlas a la vista, a las ecuaciones de Maxwell. Acá, eso me falta. Creo que faltaba ahí el sigma por E, más epsilon, la derivada con respecto al tiempo. Acá tengo rotor de H igual a sigma más j omega epsilon. Por E, L a la j omega t, sabemos por qué es la forma fasorial. Y acá el rotor de H es igual a sigma más j omega epsilon por el campo eléctrico. Entonces, vamos a tener que acá se nos va a ir sigma, porque sigma es igual a 0. Y en el sin forma de onda, me olvidé de ponerlo, también hacemos sigma igual a 0. Vamos a ponerle, así ya nos queda un cuadrito perfecto. Entonces vamos a tener acá, sin forma de onda, sigma igual a 0.
sin conductividad. Va a ser un dieléctrico perfecto. ¿Sí? Y primera ecuación de Maxwell sería esta. Primera ecuación de Maxwell. Y la segunda ecuación de Maxwell vamos a tener que el rotor del campo eléctrico es igual a menos mu, la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Acá vamos a tener que el rotor del campo eléctrico es igual a menos J omega mu por H, y acá va a ser igual. Rotor del campo eléctrico igual a menos J omega mu por campo magnético. O sea que entre la segunda y la tercera lo que tendríamos de diferencia es la conductividad, porque dijimos que es igual a 0. Acá tenemos la segunda ecuación de Maxwell. Entonces sería nuestro punto de partida. Profe, disculpe que lo Sí. moleste. Sí, No me quedó Bien. claro por qué la forma fasorial no se pone el exponencial. porque para no ponerle el E a la J omega T acá al H y al E. Es como para simplificar la escritura, nada Bueno, más. perfecto. Pero sí iría. Sí, 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 sí. Listo. Sí, Gracias, profe. estaría, porque si no, también podría decir, si yo le pongo el E a la J omega T acá y el E a la J omega T acá, podría decir, lo simplifico. Pero ya, como expresamos que es la forma fasorial, está implícito que va el E a la J omega T. ¿Sí? Gracias, profe. Es como para no escribir otro término más. No sé si agregarlo para que no vaya a haber después. Si no, profe, puede hacer alguna aclaración en algún lugar para dejarlo hecho. Así no hay que recopiarlo y recopiarlo y recopiarlo. O póngale otro nombre, póngale K, por ejemplo. Y arriba ponga K igual a ese exponente. Bueno, así nos vamos a acordar de que en la forma fasorial pusimos el E a la J omega T va en los dos miembros. ¿Sí? Tanto rotor de H por E a la J omega T como el campo eléctrico de J omega T. Rotor de E por E a la J omega T, J omega mu por H por E a la J omega T. Que también lo podría haber escrito ahí y después no, como para que quede claro. Pero ya haciendo esa aclaración yo creo que nos vamos a acordar. ¿Sí? Entonces, el primer paso para los tres es hacer el rotor y la segunda ecuación de Maxwell. Porque va a permitir expresar todo en función del campo eléctrico. Para hallar primero
la ecuación de campo eléctrico y después la ecuación de campo magnético. Entonces, el primer paso va a ser el rotor de la segunda ecuación de Maxwell. Entonces vamos a tener el rotor del campo eléctrico es igual a menos mu, o vamos a poner el rotor y después lo acomodamos para hacerlo. Va a ser igual al rotor de menos mu por la derivada de h con respecto a t. Y acá vamos a tener el rotor del campo eléctrico es igual al rotor de menos j omega mu por h. Y acá va a ser exactamente igual. El campo eléctrico es igual al rotor de menos j omega mu por h. Entonces, ordenamos y vamos a tener que el rotor del campo eléctrico es igual a menos mu por la derivada con respecto de t del rotor de campo magnético. Acá, el rotor del campo eléctrico va a ser igual a menos j omega mu por el rotor del campo magnético. Y en esta nos va a quedar igual que la anterior. El rotor del campo eléctrico va a ser igual a menos j omega mu por el rotor del campo magnético. Entonces, ¿qué observamos? Acá nos quedó la primera ecuación de Maxwell. Acá nos quedó la primera ecuación de Maxwell. Y acá nos quedó la primera ecuación de Maxwell. Entonces reemplazamos. Reemplazamos. Vamos a tener el rotor del campo eléctrico va a ser igual a menos, acá no le habíamos tachado, habíamos dicho que sí medio igual a 0, pero no lo habíamos tachado. Va a ser igual a menos mu epsilon, la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo a. Menos dijimos mu por epsilon, la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo 2 veces. ¿Sí? O sea que nos quedó todo en función del campo eléctrico. En esta nos va a quedar el rotor del campo eléctrico es igual a menos j omega mu por j omega epsilon por e. Y en esta nos va a quedar rotor del campo eléctrico es igual a menos j omega mu, factor común, de sigma más j omega epsilon
por E. ¿Estamos de acuerdo? Ahí llegamos a expresiones que solo contienen el campo eléctrico. Para eso hicimos la primera ecuación, la primera operación, digamos. Sacar el rotor del rotor. Para los tres casos, un segundito. Vamos a separar acá. Bien, ahí tendríamos el primer paso que era obtener la ecuación toda expresada en campo eléctrico. Ahora vamos a trabajar con el rotor del campo eléctrico. Y ahí vamos a tener que recordar a ver, Facundo Moreno. Sí, profe. Sí, ¿usted se acuerda qué es lo que eran las identidades vectoriales? Las identidades vectoriales. Sí, profe. ¿Cuál de Sí. todas? No, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que son las identidades vectoriales? Sí. ¿Usted se aprendió la tablita de memoria? ¿Las de las Excelente. identidades? Sí. Y casi, o sea, sé que son las operaciones y que la gran mayoría dan igual a cero. Digamos, son las que... Sí, son las que siempre dan el mismo resultado. A ver, limpiemos un poco lo que definió porque... A ver, repítalo. ¿Qué son identidades vectoriales? Las identidades vectoriales son operaciones vectoriales que siempre dan el mismo resultado. Excelente. Esa sería la definición. Son operaciones vectoriales que siempre nos dan el mismo resultado. Entonces, nosotros buscando en la tabla, o sea, nosotros hemos extraído algunas, o sea, no porque hayamos extraído esas, es que todas nos van a dar cero. Ojo, ¿eh? No, sí, es verdad. ¿Eh? Por Las que eso, da cero era la divergencia del rotor, puede ser, y... no me acuerdo la otra. El rotor del no, gradiente. está bien, pero para eso tenemos la tabla, o sea, no es que, y de paso la podemos resolver, pero no es que tengamos que aprenderlo de memoria, porque en la tabla que tenemos en el libro son 22. Entonces no pretendemos que le Sí, vayamos a no, tener. bueno, las 22 no. No. Por eso. O sea, nosotros tenemos la divergencia del rotor, que es igual a cero, y el rotor de la divergencia, que también es igual a cero. ¿Sí? Esas son las que habíamos demostrado. Pero también demostramos otra que nos dice la número 21, identidad vectorial. La número 21, la que te identifica con el número 21 en la tabla,
nos dice que el rotor del rotor de un vector es igual al gradiente de la divergencia del vector menos el laplaciano del vector. Eso es lo que nos dice la identidad vectorial 21. Entonces, si nosotros la pasamos a lo que teníamos acá, Profe, ¿eso no sería 0? ¿qué sería eso? Claro, la ecuación anterior. Vuelvo un poquito atrás. Ahí, eso. ¿Y no sería el laplaciano menos el laplaciano? ¿O estoy entendiendo mal? No, 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 no. O sea, esta expresión es la que nos da el laplaciano. ¿Cuál de usted dice que Claro, sería? en el segundo miembro. El primer término y el segundo miembro. ¿No sería Este, eso también igual al laplaciano? Sí. no, cuando nosotros hacemos la operación, vamos a ver que, o sea, nos va a dar los mismos términos que acá, sí, nos va a dar los mismos términos que acá. Por eso estamos diciendo que el rotor de rotor nos va a dar igual a esta función. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicándolo al campo eléctrico, vamos a tener el rotor del campo eléctrico va a ser igual al gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico. ¿Cómo? La divergencia del campo eléctrico. Nosotros dijimos que es igual a 0. Nos va a quedar que el rotor del campo eléctrico es igual a menos el laplaciano del campo eléctrico. Entonces, llevándolo a la tabla, vamos a tener el laplaciano del campo eléctrico menos A va a ser igual a menos mu por epsilon, la derivada segunda del campo eléctrico con respecto del tiempo 2 veces. El laplaciano del campo eléctrico va a ser igual a menos, J por J nos va a dar menos, con el menos se hace más, omega cuadrado mu epsilon por el campo eléctrico. Y acá el laplaciano del campo eléctrico va a ser igual a menos J omega mu factor de sigma más J omega epsilon por el campo eléctrico. Profe, en la primera no debería desaparecer el menos del menos mu, porque es menos el laplaciano, ¿o no? ¿No se cancelarían los menos? ¿En qué momento dijimos que era? Era menos el... Ah, menos el laplaciano. O sea que, claro, nos cambiaba el signo en todo. Perdón, perdón. O sea, acá va a ser más. Acá al poner menos con menos más, entonces nos va a quedar menos. Sí, sí. Ese nos queda menos y este nos queda más. ¿Sí? ¿Se entiende? El menos con el menos se nos va. Acá tenemos J por J es menos, por el menos más,
pero está el otro signo menos, entonces nos queda menos. Y acá el menos se nos va con el menos del laplaciano, nos queda más j omega sin más j omega. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No, perdone, profe. ¿Puede repetir de vuelta ¿Qué quiere que yo? de la identidad vectorial, cómo lo pasó aquí? ¿Y por qué lo de los signos? En esto no me quedó muy claro. El rotor del campo eléctrico. Ahora vamos a hacerlo. A ver si podemos bajarlo. Vamos a ver si podemos bajarlo así. Queda claro todo. Ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a escribir acá arriba que el rotor del campo eléctrico nos había quedado igual a menos el laplaciano del campo eléctrico. Entonces ahí reemplazamos. A ver si queda claro ahí. Reemplazamos Ahora sí. el menos este con este menos, nos queda todo más. El menos este. Hay que tener en cuenta que acá tengo j por j, nos da menos 1, con el menos se nos hace más, pero con el menos del laplaciano se nos hace menos. Y este menos se convierte en más con el menos del laplaciano. ¿Está bien? Perfecto, profe, muchas gracias. No. Perfecto. Entonces nos quedan 3 ecuaciones. Excelente. Ese es un paso muy bueno que hemos dado hasta acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, acá habíamos visto identidades vectoriales, y acá vamos a hacer el análisis de onda plana. Profe, una pregunta, ¿falta completar algo más del cuadro? Sí, faltaría un paso más, pero lo vamos a tener que hacer en otra hoja. Ah, bueno. Lo vamos a hacer en otra hoja. ¿Vamos a continuar acá? No, en esta no porque no entra más. Bueno, pero lo vamos, seguimos con el cuadro ahora. Con el mismo cuadro, sí. Vamos a seguir con el mismo cuadro, falta un detalle nada más que tenemos que aclarar acá. De
onda plana. Onda plana. Fíjense que si nosotros tenemos el laplaciano del campo eléctrico, es tener la derivada segunda con respecto de x más la derivada segunda con respecto de y dos veces más la derivada segunda con respecto de z dos veces. Eso sería lo que definimos como laplaciano. Y el vector campo eléctrico sería la componente en x por el versor x más la componente en y por el versor y más la componente en z por el versor z. Quiere decir que nosotros acá estamos viendo una ecuación en cada una de las columnas, pero en definitiva, ¿cuántas ecuaciones tendríamos? ¿Cuántas ecuaciones tendríamos? ¿Cuántas componentes me refiere, profe? A ver, José Alfonso. José Alfonso. ¿Cuántas ecuaciones con esta distribución, profe? Sí, ¿cuántas ecuaciones tendríamos? Fíjense, nosotros acá vemos en las columnas anteriores, Sí. tenemos una ecuación en cada una de las columnas. Sí. Pero ahora estamos viendo que el laplaciano es ese producto. Sí. ¿Cuántos términos nos daría? Bueno, esta distribución me parece que daría 9 términos. Sí, señor. 9 términos. Sí, profe. 9 términos. Entonces, nosotros tendríamos que resolver 9 ecuaciones. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? El medio es homogéneo y continuo, definimos onda plana. Definimos onda plana. ¿Cómo vamos a definir la onda plana? Tomamos una sola componente, porque fíjense, o sea, de acuerdo a lo que nos dijo recién, nosotros tendríamos este por este y este por ese. Este por este y este por este, ya son 6. Y después tendríamos este por este y este por este, tendríamos las 9 ecuaciones. Entonces, para no trabajar con 9 ecuaciones, porque el medio es homogéneo, ¿para qué vamos a analizar en diferentes direcciones? Si el medio es homogéneo, lo que nos pase en un medio nos va a pasar en el otro, lo que nos pase en una dirección nos va a pasar en la otra. Entonces vamos a definir onda plana. ¿Qué es lo que es definir onda plana? Tomamos una sola componente y una sola dirección. Una sola componente y una sola dirección.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decir, vamos a tomar la componente en X y vamos a decir que es función de Z y de T. Quiere decir que si nosotros teníamos el laplaciano del campo eléctrico era igual a la derivada segunda con respecto a X dos veces por E sub X más la derivada segunda E sub X por AX. ¿Sí? Más la derivada segunda de E sub I con respecto a X cuadrado por A sub X más la derivada segunda de E sub Z con respecto a X dos veces por A sub Z, aquí es por A sub I, más la derivada segunda de E sub X con respecto de I dos veces con respecto de I dos veces el verso de X más la derivada segunda de E sub I con respecto de I dos veces por el verso I más la derivada segunda de E sub Z con respecto de I dos veces por A sub Z más la derivada segunda de E sub X con respecto de Z dos veces por A sub X más la derivada segunda de E sub I con respecto de Z dos veces por el verso I más la derivada segunda de E sub Z con respecto de Z dos veces el versor Z. Ahí estarían las 9 ecuaciones que nos dirían el laplaciano. Entonces, como nosotros solamente vamos a tomar las componentes en X, se nos irían esta I, E sub I, E sub I, E sub Z, E sub I y E sub Z. Pero como decimos que solamente va a variar en la dirección Z, esta va a ser la derivada de una constante, esta va a ser la derivada de una constante, y solo nos quedaría esta otra. Es decir, que el laplaciano para nosotros, para la onda plana, Profe, una consulta. y el Em, laplaciano va a ser igual a la derivada segunda de la componente en X con respecto de Z dos veces con el versor X. Sí, diga nomás. una consulta. ¿Por qué hace que varíe en Z nomás? O sea, podría ser en cualquier otra cualquier otro Ah, pues lo ordenada. tomamos nosotros. Sí, 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 sí. Sí. Ah, perfecto, perfecto, No, perfecto. no, esto que tomamos acá es arbitrario.
Eso es arbitrario. Puedo tomar lo que sea. Perfecto, profe. Gracias. ¿Sí? Y Sí, sí. acordémonos de esto que estamos diciendo, de que es arbitrario, para cuando les haga una pregunta más adelante. Acuérdense de que nosotros elegimos una dirección arbitraria del campo eléctrico. Dicen, yo voy a analizar la componente en X en esa dirección. ¿Sí? Podría haber elegido la componente en Y, la componente en Z, siempre que la dirección sea a 90 grados. La dirección de variación. ¿Sí? Podría haber elegido cualquiera de las tres. Supónganse, yo podría haber elegido también el sub X, función de Y y de T. Profe, pero esta elección arbitraria solo es cuando es un medio homogéneo. ¿Oye? Sí, estamos hablando de un medio homogéneo. O sea, eliminamos nosotros los otros términos porque decimos, ¿para qué vamos a analizar en 9 direcciones si lo que va a ocurrir es lo mismo? Entonces reducimos nuestras expresiones para que se convierta en una sola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se nos convirtió que el laplaciano del campo eléctrico va a ser igual a la derivada segunda de E sub X con respecto a Z dos veces con la dirección X. Entonces, vamos a ver si podemos recuperar la tabla. Vamos a ver si podemos hacer así. Excelente. Vamos a tomar esto. Lo vamos a poner acá abajo. Y más aquí, ¿eh? Ahí. Profe, Sí. profe, una pequeña consulta. ¿Que sea el medio sea continuo implica que sea homogéneo o son dos características distintas? Prácticamente son muy similares porque si es continuo es que no va a cambiar las condiciones. Ok, profe. O sea, el epsilon y el sigma van a continuar. Bien, entonces ahí tenemos la tablita. Si reemplazamos ahora, vamos a tener la derivada segunda de la componente en X con respecto de Z dos veces menos mu epsilon, la derivada segunda del campo eléctrico, la componente en X, con respecto de T dos veces es igual a 0. La derivada segunda del campo eléctrico componente en X con respecto
de z dos veces más omega cuadrado mu epsilon por la componente en x es igual a 0. Y la derivada segunda del campo eléctrico en x con respecto de z dos veces menos j omega mu factor de sigma más j omega epsilon por e es igual a 0. Entonces acá nosotros vamos a tener tres ecuaciones así, me faltaría la tercera, hacerle el cuadrito. Ahí tendríamos. Ahí tendríamos las ecuaciones. Son tres ecuaciones diferenciales. ¿Por qué hacemos, sobre todo el primero? Porque ustedes decían, pero ¿para qué hacemos, profe, la forma de onda? O sea, sin forma de onda. ¿Por qué hacemos la primer columna? Porque la ecuación que nos queda es la famosa ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz. Las tres son la ecuación de Helmholtz, pero ahí la estamos viendo directamente. La ecuación de Helmholtz se caracteriza porque es una ecuación diferencial, homogénea, porque es igual a 0, de segundo orden, que tiene derivada segunda con respecto al espacio y derivada segunda con respecto al tiempo. Ustedes la deben haber visto en física a la ecuación de Helmholtz, porque es la ecuación diferencial que nos define la onda. Puede ser la onda de cualquier tipo. Entonces, no solamente si nosotros la hacemos con respecto al campo eléctrico, nos va a dar la onda de campo eléctrico. Si la hacemos con respecto a una amplitud de sonido, nos va a dar la onda de sonido. ¿Sí? Entonces, lo que logramos ahí es la ecuación de Helmholtz. Acá, en las otras dos, no podemos ver las características porque ya lo hemos derivado nosotros con respecto al tiempo, pero sigue siendo la ecuación de Helmholtz. Entonces hacemos esto para comparar y demostrar
si bien no vemos la derivada segunda con respecto del tiempo, ya la hicimos a la derivada, por eso no la estamos viendo presente en esta ecuación. Pero sigue siendo la ecuación de Helmholtz. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe. O sea, a las 2 segundas habría que agregarle el exponencial, ¿no? Sí, A sí, la sí, sí, segunda y a a la la tercera. segunda. Exactamente. Hay que agregarle el exponencial, o sea, el campo eléctrico tiene la forma exponencial. Sí, señor. Sí, sí, sí. Pero, digamos que sigue siendo la ecuación de Helmholtz. ¿Y qué pasa con la ecuación de Helmholtz? La ecuación de Helmholtz, como dijimos, es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, cuya solución es la ecuación de onda. ¿Sí? Cuya solución es la ecuación de onda. Es decir, que a partir de estas ecuaciones diferenciales nosotros vamos a encontrar la ecuación de onda. Entonces vamos a poner estas dos, que son las que nos interesan, para poder graficar. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar solamente con esta, porque fíjense, si nosotros hacemos sigma, acá, sí, si sigma es igual a 0, nos queda j por j menos, con el menos se nos hace más, el omega por el omega, omega cuadrado, mu epsilon. Nos queda igual que esta expresión. Donde acá habíamos dicho que acá consideramos sigma igual a 0 y acá sigma distinto de 0. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a trabajar solamente con la sigma distinto de 0, que va a ser el caso general, con esta expresión. Entonces, para reducir, fíjense, acá, omega es 2pi por f. F, la frecuencia del generador. Mu, epsilon y sigma, constantes del medio. Por lo tanto, si nosotros mantenemos la frecuencia y el medio dijimos que es continuo, todo esto, todo lo que está acá, se va a mantener constante, porque no va a cambiar. Entonces, para no tener que poner ese término, le vamos a llamar gamma cuadrado.
para reducir un poco la expresión. Entonces nos va a quedar que la derivada segunda, el campo eléctrico, y volvemos a la forma E a la J omega T, con respecto de Z dos veces, menos gamma cuadrado por E sub X por E a la J omega T es igual a 0. Ecuación de Helmholtz. Es una ecuación de tabla. Tenemos la derivada segunda con respecto al espacio, cuya solución es E sub X, que nosotros habíamos expresado, función de Z y de T, va a ser igual a una constante C1 por E a la menos gamma Z más una constante C sub 2 por E a la gamma Z. Esa es solución de tabla de la ecuación diferencial. Acá, ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué es lo que es la ecuación de Helmholtz? Es una ecuación que se caracteriza por tener derivada segunda con respecto al espacio y derivada segunda con respecto al tiempo. ¿Por qué no la vemos acá? Porque ya hicimos las derivadas con respecto al tiempo. ¿Y cómo se expresa la ecuación de Helmholtz? Es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, cuya solución es la ecuación de onda. Mañana vamos a retrabajar esta ecuación que hemos obtenido. Esto sale de tabla de la resolución de ecuaciones diferenciales. La vamos a retrabajar para llevarlo a una forma que sea sencilla para poder trabajar. Acá le ponemos ecuación de onda. Profe, ¿la C qué vendrían a ser? Van a ser unas constantes. Las constantes que nos da cuando resolvemos la ecuación diferencial. Ya mañana vamos a ver que va a ser la amplitud de la onda. Por eso mañana ya vamos a retrabajar eso. Para tener acá unos minutitos. Para meditar. O sea, hacemos meditación en estos minutos que quedan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto que hemos visto hoy es esto. Mejor dicho, desde el 15 de marzo que venimos haciendo, pero esto resume todo lo que hemos visto. ¿Cómo analizamos las ecuaciones para obtener la ecuación de onda? ¿Sí? Esta tabla. Ustedes van a encontrar en el libro que está en de tres formas distintas. Acá la hemos hecho en paralelo. Allá están en serie. Primero desarrollamos una, después hacemos el mismo procedimiento para la otra, y después hacemos el mismo procedimiento con la conductividad distinta de cero. Acá nosotros hicimos las tres en forma paralela.
para encontrar la ecuación de onda, que es con la que vamos a trabajar nosotros. En resumen, nosotros vamos a hacer la ecuación de onda en medio continuo. Y después vamos a tener en dos medios. En dos medios vamos a tener reflexión. La reflexión puede ser perpendicular cuando está a 90 grados, cuando incide a 90 grados, o puede ser oblicua mayor o menor de 90 grados. Podríamos haber puesto distinto, pero no importa. Entonces, la perpendicular la vamos a aplicar en líneas de transmisión. Y la oblicua en guías de ondas y fibras ópticas. Y esto es todo lo que estudiamos nosotros. O sea, partimos de la onda en medio continuo, después le vamos a cambiar el medio, se produce la reflexión. Según cómo incida, si incide en forma perpendicular, lo vamos a analizar en línea de transmisión. Si incide en forma oblicua, lo vamos a analizar en guías de ondas y fibras ópticas. ¿Queda claro? Y después tenemos radiación y antenas. Y antenas, que son los generadores. Entonces, con esto lo generamos, tenemos la ecuación de onda. La onda, si se propaga por un medio continuo, lo que vamos a ver ahora, si el medio cambia, vamos a tener reflexión, según cómo choque, vamos a tener reflexión perpendicular o reflexión oblicua. ¿Por qué estudiamos esas dos reflexiones? Porque la reflexión perpendicular la aplicamos en línea de transmisión y la reflexión oblicua en guía de onda y fibras ópticas. ¿Queda claro? Sí, profe, clarísimo. ¿Sí? Por favor, tenemos un objetivo claro. Acompáñennos, hemos cumplido ya un mes de clase. Entonces, por favor, el que tenga algún tipo de dificultad se comunica por el mensajero y vemos de las dudas que tenga, los inconvenientes que pueda tener. Pero es importante que vayamos avanzando todos juntos, que vayan haciendo las actividades. No lo dejen para mañana ni para la otra semana, porque después se acumula y se hace muy grande todo lo que tenemos que aprender. Y esto no es que lo podemos aprender sentándonos un rato. O sea, nosotros llevamos 11 clases, serían 22 horas. A ver. No, 18 horas, más o menos. 18 horas continuas. ¿Sí? Esto, si uno lo quiere aprender en 18 horas continuas, va a ser muy difícil. Si uno lo va analizando de a poquito, resulta mucho más sencillo. ¿Estamos? Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana a las 14. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Profe.